Hola, buenos días. Aló, aló, buenos días. Buen Doctor, día, buenos doctor. días. Buen día, doctor. Buenos días, doctora. Buenos días. Esta clase es para concluir, ah, para tener todo listo para el 9. Yo hoy día les mando toda la bibliografía de lo que hemos avanzado hasta ahora y la bibliografía del doctor, el doctor González, su exposición. Ahora, lo otro es lo siguiente. Hoy día tenemos una hora con ustedes y de ahí a las 8 nos reconectamos. Yo les voy a acompañar una media hora, máximo una hora, porque tengo que pasar visita después. El día de hoy va a exponer el doctor González. La idea es infección por VIH y tratamiento, infección por VIH y infecciones oportunistas, ¿no? Enfermedades asociadas a inmunosupresión. Ya. Listo. El otro es, les voy avisando ya con anticipación. El día de hoy voy a empezar a hacer una especie de propaganda para una exposición de un doctor de Inglaterra, del hospital más grande de Newcastle, que va a exponer el día 13 a las 11 o a la 1 de la tarde, van a confirmar, acerca de cómo han manejado la pandemia del COVID en Inglaterra, que es uno de los lugares un poquito más peliagudos que ha habido en todo, en todo el mundo, y el uso de los antibióticos. ¿Por qué el tema que escogimos? Porque le pedí, es que lo que sucede es de que es increíble sobre el uso de antibióticos, como ya se había comentado, lo que están dando muchos colegas de tratamiento ambulatorio, están comenzando desde el primer día, segundo día, algunos están comenzando de síntomas de COVID, de síntomas de una infección viral, están comenzando tratamientos con meropenem, vancomicina, ceftriaxona, aunado a los corticoides, ¿no? Y lo cual es muy sensato. Ustedes revisen las recomendaciones internacionales en las guías bueno, de países, digamos, que tienen bastante eh, mecánica de desarrollar lineamientos y guías para el manejo de sus enfermedades. El uso de antibióticos literalmente no está dentro del estándar. Por lo tanto, no se prescribe, salvo que hay una sospecha clínica muy clara de que hay que usar antibióticos, no sé, pues, fiebre persistente con una placa de consolidación, no vides merilado, sino consolidación, o fiebre y esputo, ¿no? Mala progresión radiográfica, ¿no? Una persona con inmunosupresión y una imagen de infiltrado alveolar, ¿no? Que eso sí más va hacia la presencia de una infección bacteriana sobreagregada, lo cual es muy frecuente, no es muy frecuente en COVID, ¿no? Desde inicio no, muy diferente a influenza. En caso de influenza sí se puede ver infección bacteriana o solo infección bacteriana luego de una infección viral cuando, cuando tenemos un paciente con influenza y que luego de 5 días podría presentar una recaída del cuadro viral, ¿no? En esos casos sí. Pero después en COVID no se ha descrito sobre infección bacteriana como en influenza tan rápidamente. Puede ocurrir cuando pasan, pues, no qué sé yo, 10 días, 14 días después, luego de haber tratado con corticoides o que haya sido muy severo el cuadro pulmonar, que se haya sobreinfectado con una bacteria. Pero la tasa no bordea el 15%, o sea, no, perdón, no sobrepasa el 15%, ¿no? Es menos incluso. Por lo tanto, no es mandatorio terapia empírica para tratamiento antibiótico para bacterias en el caso de COVID. En el resto de países, verdad que no se utiliza mucho antibiótico. Yo generalmente, si el paciente viene recientemente al hospital o a la clínica y yo le enfrento en emergencia, generalmente en el hospital, no les doy tratamiento antibiótico, salvo que tenga más de 10 días, ¿no? Esté muy comprometido, fiebre, leucocitosis, ¿no? Signos de sepsis, luego de pasado un tiempo prudencial, ¿no? Pero si está en la primera semana, entrando en la segunda semana, no le hizo antibióticos porque más es el cuadro viral.
Entonces el doctor va a contar su experiencia acerca de cómo ha manejado el COVID y el uso de antibióticos en su contexto, lo cual va a ser muy interesante para que veamos todos cómo manejan ellos, ¿no? Conociendo la experiencia de otros, podemos más o menos conocer cómo se va manejando o cómo han manejado, ¿no? Bueno, saber otras realidades. Ok, el día de hoy vamos a completar lo que queda pendiente con lo que viene a ser la clase acerca de diarreas, y con eso ya estamos, por mi parte, completado hasta el día de hoy. Con Arnold habíamos coordinado para tener una próxima reunión nosotros para revisar las infecciones más frecuentes en infectología, que son neumonía, meningitis bacteriana, eh, neumonía, meningitis bacteriana, este, eh, ¿cómo se llama esto? Infección urinaria, infección de partes blandas, ¿no? Básicamente, con la idea de que podamos revisar esos temas y para que sea de utilidad. Y también en función a eso, a partir del segundo examen, vamos a tocar temas sobre ese punto en los casos clínicos. Entonces ya con eso completaríamos casos y revisión de temas, ¿no? Para poder que queden los conceptos fijados. Igual nuevamente el lunes a las 6 de la mañana. El día de hoy a las 8 de la mañana tenemos la exposición con el doctor José González. Él es el profesor él es infectólogo en la Universidad de Miami, del Hospital Jackson, el hospital más grande desde el punto de vista estructural, ¿no? O sea, desde edificios, todo en Estados Unidos, es toda una ciudad. Si tienen suerte de ir a Miami, vayan a visitar el Jackson, es al menos puede ir una vez ahí a una exposición, muy buen lugar. Eh, y él también es jefe del programa de residentado de enfermedades infecciosas allá en el Jackson. No es muy buena persona, él es peruano, él es de la Facultad de Medicina de Villarreal, donde yo también me formé en pregrado. Y va a ser un tema que es bastante interesante, y lo bueno es que lo trata una persona que puede ver la actualización y básicamente usar las drogas que se van actualizando, ¿no? VIH, ¿no? Es muy buen tema. El día de mañana va a estar la doctora Montalbán a las 6 de la tarde, ¿no? Ella va a exponer acerca de hepatitis, ¿no? Hepatitis viral, ¿no? Buen tema en el sentido de poder revisar todo lo más típico de hepatitis viral. Tiene bastante expertise sobre esto. Fue miembro de un comité internacional sobre el de hepatitis cuando trabajábamos en la ONG Impacta. Y el día jueves expone el doctor Juan Velarde acerca de infecciones inmunosuprimidas no VIH. Tiene que ver mucho con relación con con la inmunidad y, lógicamente, algunas infecciones más clásicas que se ven en pacientes con infección por VIH, ¿no? Ya les habíamos comentado acerca de el impacto de la inmunosupresión. Él va a detallar más sobre el tema y, en todo caso, las particularidades que tienen los pacientes con inmunosupresión no VIH, es decir, trasplantados de hematopoyético, trasplantados de órgano sólido y pacientes en tratamiento para cáncer, ¿no? Y la semana que viene, no recuerdo bien la fecha, creo que es miércoles, el doctor Alberto Mendoza va a hacer la revisión sobre tuberculosis, ¿no? Alberto Mendoza es un médico infectólogo que trabaja en el Hospital EVES, el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador. Es un experto internacional acerca del tratamiento de tuberculosis, consultor también de OPS en tuberculosis. No, pero consultor de la Unión, que es una institución de tratamiento de tuberculosis. Entonces va a hablar sobre el tema, es más autorizado que quizás todos en conjunto de los que exponemos sobre TV, entonces va a ser muy buena exposición. Y finalizamos ya conmigo el día siguiente, pues no me acuerdo si es jueves, el repaso. Yo voy a tratar que sea jueves, bueno, creo que sí es jueves, porque si no tengo problemas en el hospital. Entonces, bueno, y así concluimos el curso. Hasta ahí, ¿no? Y luego viene ya el segundo examen, creo que el día 17 y así. Ok, entonces vamos a avanzar para al menos descansar una media hora, una hora, y de ahí ya esperar al doctor González a las 8 de la mañana. Más bien,
luego de la, Arnold, Keila, luego de la exposición de ahora, me pasan el link para luego pasárselo al doctor para que estemos de anticipado con él, ¿ya? Sí, doctor, no hay problema. Listo. Compartimos. Ya. Entonces vamos a ver las diarreas, síndrome de gastrointestinal alto y gastrointestinal bajo. Bueno, alto y bajo va en función del ángulo de Treitz después del duodeno, ¿no? Y los que son gastrointestinales altos, que muchas veces cursan con ¿qué? Cursan con, aparte de las diarreas que pueden aparecer, cursan con náuseas y vómitos. Un cuadro sintomático inicial, ¿no? De malestar general, en algunos casos con fiebre o sin fiebre, pero sí náuseas y vómitos y posteriormente o en el camino diarreas. Según el tiempo de aparición, uno va sospechando más de intoxicación alimentaria o es una hepatitis viral, ¿no? Que se está instalando. Y síndrome gastrointestinal bajo, las diarreas agudas, la disentería, ciclostridio difícil, es lo que más frecuentemente se puede ver, ¿no? Enfermedades transmitidas por alimentos, realmente los que llevan una buena contabilidad de todas sus enfermedades son los americanos, los gringos, ¿no? Ellos generalmente tienen una alta tasa de infecciones transmitidas por alimentos. Los mejores ejemplos de esto, ¿qué cosas son? Estas infecciones después de haber, por ejemplo, en nuestro caso acá en Perú, consumido alimentos que contienen mayonesa o alimentos que hayan estado guardados, ¿no? Y que luego tú los recalientas, ¿no? O en su defecto no los recalientas si lo comes así. Y esto puede provocarte un síndrome gastrointestinal alto, ¿no? Con náuseas y vómitos y posteriormente diarreas. Normalmente está asociado a comida importada, ¿no? Esto generalmente es inspeccionado por FDA, es de seguridad americana, pero en algunas oportunidades a veces se filtra, ¿no? Un paciente que viene eh, ¿no? Reporta que ha tenido más de 500 pacientes llegaron enfermos, ¿no? La mayoría reportaron vómitos y cerca de la mitad también diarreas, ¿no? Remitieron luego de 3 días. ¿Cuáles de las siguientes causas podría ser? Pues un bacillus cereus, un Staph aureus, Salmonella typhi o norovirus. Dentro de las posibilidades de una enfermedad asociada a alimentos, lo que hay que pensar es siempre enfermedades virales o en su defecto algunos asociadas a toxinas. Cuando tenemos la presencia de náuseas y vómitos, o es viral o es toxinas, ¿no? Entonces, vamos a ir bien desarrollando y en el camino vamos viendo, ya ustedes verán cuál es el tema más importante. La diarrea del viajero es una de las más frecuentes, ¿no? El 40%, está causada por bacterias en un 80-85%. La más común es la E. coli enterotoxigénica. Esta generalmente, clínicamente, lo que son diarreas abundantes. Son abundantes, incluso hasta te pueden chocar. Algunos le llaman como aspecto coleriforme, ¿no? Similares al cólera. Ustedes saben que las diarreas por cólera ocasionan diarreas abundantes que pueden ocasionar incluso choque hipovolémico y no necesariamente estar asociadas totalmente al hecho de que la persona ha hecho bacteriemia. Es más, el efecto por la toxina que se une generalmente a un receptor de MP cíclico, ¿no? A nivel del enterocito, lo que ocasiona que la persona desarrolle diarreas acuosas, bien acuosas, ¿no? En el caso de cólera, con el aspecto del lavado de arroz, y en el caso de las diarreas por E. coli toxigénica, simplemente diarreas acuosas abundantes, ¿no? Como dicen, coleriformes, ¿no? Otras etiologías son Campylobacter, Shigella, Salmonella. Muchas de estas tres, sobre todo las dos primeras, cursan con aspecto también abundantes, pero también pueden haber un tinte medio rojizo por la presencia de sangre gamosa oportunidad. Salmonelosis también da diarreas abundantes, pero no lo dan a la cantidad que normalmente es la enterotoxigénica. La presentación en ambas opciones es aguda.
pero aguda no al punto de pensar, por ejemplo, qué sé yo, pues horas, ¿no? Generalmente son pasado 24 o 48 horas, ¿no? Ese es un cuadro más frecuente. Parásitos en un menor porcentaje, sí se puede ver, ¿no? La giardiasis, Histosporidium parvo, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolítica. Generalmente la presentación es más subaguda, pasado las 72 horas, ¿no? Hasta la primera semana, normalmente eso es lo que podemos ver con ellas. Muchos de estos parásitos están asociados al consumo de agua, ¿no? Son básicamente Giardia y Histosporidium parvo, ese es lo más frecuente. Cyclospora cayetanensis generalmente se aprecia en personas con inmunosupresión, ¿no? Pero también lo podemos ver en personas sin inmunosupresión, también indistintamente. E. coli, entamoeba histolítica, generalmente está asociado a un episodio de diarreas, pero podemos también ver compromiso de generación de abscesos a nivel hepático. Esta es una de las entidades que generalmente ocasiona abscesos hepáticos. Es un gran diferencial a abscesos hepáticos piógenos y el otro diferencial es abscesos hepáticos amebianos. La etiología en los amebianos generalmente es la entamoeba histolítica. Las virales, rotavirus y norovirus, ¿no? Son las más frecuentes, las causan más náuseas y vómitos que las previas. El rotavirus más frecuente en pequeños. Ustedes saben que existe vacunación contra rotavirus para prevención de diarreas por esta entidad. Y los norovirus, norvirus o norovirus se ve más frecuentemente en viajeros, ¿no? También. ¿No? El hecho de tener diarreas en viajeros, como ustedes ven, las zonas más de más prevalencia son las zonas del hemisferio sur, ¿no? Sudamérica, todo lo que viene a ser México, la parte de África y la parte de Asia, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta esto, la distribución de estas es más en esas zonas. No, inicio abrupto, diarreas acuosas, semiformadas, cólicos abdominales, la urgencia defecatoria. Eso es lo más clásico que uno puede encontrar. Como le digo, el mejor ejemplo de esto es, no sé si les ha pasado, ¿no? Muchos que hemos comido, por ejemplo, empolladas, nos puede suceder, o algunos que han escuchado, no sé, pues en algunas noticias, familias enteras o clientes enteros de pollerías, ¿no? O asistentes a apoyar, como le vuelvo a repetir, ¿no? Que tienen estos eventos. Se autolimita normalmente al tercer, cuarto día, porque algunos de ellos son, por ejemplo, por salmonela. La salmonela notifica, muchas veces son autolimitadas, son diarreas acuosas que después de un lapso de 72 horas o 96 horas se van a autolimitar. En personas con inmunosupresión sí se corre el riesgo de que hagan bacteriemia y en esos casos sí es diferente el cuadro, ¿no? Las diarreas virales tienden a autolimitarse, ¿no? Y bueno, generalmente, y lo otro son las diarreas a veces por toxinas, ¿no? 3% están asociados a un síndrome de intestino irritable postinfeccioso que te puede dejar como una especie de diarreas más o menos manejable por el lapso de unas, ¿cómo se llama? 1 o 2 semanas y de ahí ya se va retirando, ¿no? Hidratación oral, tratamiento antibiótico, fluorquinolonas o acitromicina. ¿Por qué motivo fluorquinolonas? Porque el E. coli interautoxigénica tiene todavía alguna susceptibilidad a esto. La acitromicina va muy bien también a diarreas por gram negativos, pero lo otro es que es muy interesante, cubre campylobacter. Cuando ustedes vean las coberturas específicas para determinado germen, la acitromicina tiene una particularidad que cubre campylobacter. Entonces, eso también te va muy bien. Antidiarreicos, bismuto es una buena cosa. A ver, yo antes no usaba, pero ahora sí en los pacientes con tienen diarreas y les causa mucha molestia, el bismuto como antidiarreico es muy buena opción. Traten de no utilizar loperamida, porque la loperamida también es un buen antidiarreico, utilizado a dosis doble. Yo lo usaba bastante, ahora no mucho, en pacientes con infección por VIH, porque ellos hacen las diarreas acuosas por las coccidias, Histosporidia, por ejemplo, Ciclospora, ¿no? Pero, Isospora, pero el gran problema del utilizar loperamida es de que lo que ocasiona es disminución de la movilidad intestinal. Tengan
el uso de estos medicamentos sí, solo sí, es de extremada urgencia, ¿no? El paciente, digamos, ¿no? Y yo les digo así el tip. Si es un paciente que tiene que hacer reuniones, todo, y está clínicamente estable y requiere ir a una reunión sí o sí, no estaría mal para evitar que tenga alguna complicación durante su reunión, ¿no? Usar una dosis nuevamente de loperamida, no está mal. Y la otra indicación que generalmente yo también a veces recomiendo, si es con parásitos, por ahí no hay mucho problema, porque con bacterias no me da mucha confianza usar loperamida porque detiene la peristalsis. Es el hecho de que tenga demasiadas diarreas acuosas. Si sospecho que son por parásitos, podría yo utilizar la loperamida como parte del tratamiento, ¿no? Pero si son bacterias, el problema de que no haya la diarrea, que es un mecanismo de acción de defensa, puede hacer que haya posibilidad de translocación bacteriana, y ahí sí la cosa es diferente. ¿Qué se llama translocación bacteriana? El pase de las bacterias del tracto intestinal a torrente sanguíneo, bacteriemia, y eso ahí es un problema. Tratar de mantener siempre hidratación es lo más indicado. Si no se puede vía oral, porque algunos pacientes hacen muchos náuseas y vómitos, endovenoso. La prevención generalmente selección comidas, ¿no? A veces un poco de medicación de bismutol, ¿no? Rifaximina, no estaría mal, algunos probióticos, ¿no? Si es que fuera posible. Vacunas, ¿no? En el caso, por ejemplo, rotavirus, si es que, por ejemplo, se viajara a zonas de tifoidea también, ¿no? Es una opción. Purificación de agua, lavado de manos y comida cocida. Siempre que viajen, y yo siempre aconsejo eso, traten de comer comida cocida. No coman muchas ensaladas, ¿no? Ese es un buen consejo que les doy, porque a veces el tipo de estilo de preparación, todo eso, altera un poco el tránsito intestinal y te puede provocar diarreas, ¿no? Por el cambio de hábito alimentario, ¿no? Mejor comer comidas cocidas, lavarse las manos. La purificación de agua, algunas personas recomiendan que lo que tenés que llevarse es agua embotellada, ¿no? Eso es más adecuado, ¿no? Al menos, o si no es así, hervirla siempre. Listo. En otros tipos de diarreas hay que hablar sobre invasivas y no invasivas. La invasiva generalmente es la entamoeba, y les había hablado, normalmente se presenta con diarreas en un buen porcentaje, pero algunos casos pueden ser ya invasión hacia dónde, hacia hígado y generar los abscesos. Comidas contaminadas, ¿no? Agua contaminada por los quistes, ingresa por tracto intestinal y luego puede traspasar al torrente sanguíneo e irse hacia circulación portal, ¿no? Y la circulación portal deriva, ¿no? El hígado se irriga en un 80% por circulación portal, es decir, circulación proveniente del tracto gastrointestinal. No invasiva, Yardelambia, protozoarios flagelados, ¿no? ¿no? Este es un parásito muy interesante. Generalmente le gusta estar a nivel de intestino delgado, y de todo el intestino delgado le gusta estar en duodeno y parte del yeyuno. Ahí le gusta andar. Muchas veces el cuadro clínico cursa con disconfort y dolor y aumento, incluso algunos ya siendo muy semiólogos, distensión abdominal predominantemente supraumbilical, lo cual a veces es un poco difícil de determinar en un paciente gordito. Pero el disconfort sí, lo tiene más a nivel supraumbilical, ¿no? El epigastrio y todo eso, ¿no? Beber agua con quiste también es una opción. Y como le dije, compromete más duodeno, ¿no? Es más duodeno. No tiende a ser invasivo. Es bien difícil que tú me digas, tengo una llana de en el cerebro. No. Hoy tengo en el hígado. No, es netamente en esa zona. Da también un caso muy particular, cuadros de mala absorción, ¿no? Personas con mala absorción. Entamoeba, síntomas de 3 semanas, inicio gradual de abdominal, heces, mucosas con sangre, ausencia de fiebre, ¿no? Puede ir hacia hígado, cerebro y pulmón. Se ha visto en zonas muy locas, ¿no? De ubicación, pero generalmente el hígado es la más común, ¿ya? Yo realmente no he visto a nivel de cerebro, sí he visto el pulmón, ¿no? Pero no he visto el cerebro, sí, el pulmón sí. Diagnósticos, quistes en las heces, ese es un buen diagnóstico cuando estamos en la forma aguda, no invasiva, ahí está. Serología también es un muy buen diagnóstico, pero saben ustedes que las serologías no te dicen el momento del cuadro agudo, te dicen en todo caso si ha tenido. Y si has tenido un cuadro, por ejemplo, hace 2, 3 semanas o un mes, y te sale positivo, decir que ese cuadro de diarreas pudo haber sido por ese evento, ¿no? O en su defecto, hacer lo clásico que antiguamente se hacía,
tomar una prueba inicial que sale negativa y tratarlo empíricamente contra la sospecha de entamoeba histolítica con metronidazol, y después algún medicamento para el agente luminal, o sea, ahí te debo explicar por qué el agente luminal y enfermedad invasiva, y tomar un segundo control de anticuerpos de serología pasado 2 a 4 semanas. Si en el primero me sale negativo o títulos bajos y en el segundo se eleva 2 a 4 veces, idealmente 4 veces, se puede decir que es diagnóstico. Es decir, ese evento que tú has sospechado sí correspondería a un cuadro de entamoeba histolítica diagnosticado por serología, anticuerpos. ¿Por qué? Porque estás haciendo una prueba pareada, inicialmente negativo y luego aumento cero convierte, ¿no? Algo así como comentábamos con el COVID, ¿no? Que normalmente las pruebas de anticuerpos te ayudan a determinar si el paciente tuvo. Es una prueba pareada, es muy interesante, ¿no? Es una forma que nosotros hacemos diagnóstico anteriormente cuando no había muchas pruebas diagnósticas, ¿no? Es una forma más. ¿Qué sucede? Nosotros normalmente, cuando tenemos esta enfermedad, podemos ver dos cosas, la forma luminal y la forma invasiva. La forma invasiva, les he dicho, es la que va hacia otro órgano, indistintamente hacia el tracto gastrointestinal, hacia el tubo intestinal, ¿no? Se va hacia cerebro, vaso, hígado. Perdón, hígado, cerebro y pulmón, por ejemplo, ¿no? Ya está. Pero normalmente, donde está y primigeniamente a nivel de intestino. Entonces, si tú vas a tratar la forma invasiva, las guías y revísenlo, recomiendan que trates la forma invasiva y trates la forma luminal para evitar que el paciente vuelva a hacer nuevos eventos. Se debería tratar los dos. ¿Cuál es la dificultad en el Perú? Es que no tenemos parabomicina, ¿no? O yodoquinol, que es la otra opción, parabomicina o yodoquinol. No se tiene, lamentablemente, esa opción acá en el país. Por lo tanto, no es muy factible, ¿no? Generalmente tratamos con metronidazol, ¿no? Pero bueno, lo estándar es lo que yo les dije. Giardia, síntomas, diarreas, ¿no? No con sangre, flatulencias, ¿no? Ese es con más doliente, con grasa, eso sobre todo por la malabsorción, calambres abdominales y malabsorción crónica. Esto es una cosa que es muy interesante. Cuando tengas personas que les digan, ¿no? Doctor, yo siempre curso con episodios de diarreas en los cuales a veces veo restos de comida o en su defecto con mal olor y con presencia de grasa, ¿no? Las famosas heces que flotan y con burbujitas de grasa. Esas personas pueden estar cursando con malabsorción y una posible etiología son los parásitos y una cosa muy frecuente es la giardia. Y a veces no la buscamos. Normalmente haciendo un examen de un copo parasitológico de heces podemos encontrarla, tratarla y está todo muy bien. Tratamiento, diagnóstico jugoso y parásitos a nivel del examen de las heces, antígeno y giardia es antígeno. Las pruebas de antígeno son muy buenas para diagnóstico generalmente, son muy útiles, ¿no? No tanto anticuerpos en este caso. Metronidazol es el tratamiento de elección, es muy buen tratamiento, ¿no? Otras opciones son cenidazol, ¿no? También pueden ser utilizadas, ¿no? Giardia, la presencia. Este es un buen diferencial, ¿no? De famosos abscesos hepáticos, piógenos y este que están viendo ustedes, a mediano, ¿ya? A mediano y piógeno. Entonces, un buen diferencial. Siempre que ustedes vean abscesos a nivel hepático, piensen de dónde viene, de dónde puede venir un absceso hepático. Se ponen a pensar lo que dije hace un momento, el 80% de la circulación hepática es por vía portal. Y un 20%, 25% es por vía de la arteria hepática, ¿no? Que proviene de la aorta. Entonces, ¿de dónde más va a provenir la posibilidad de abscesos? De algunas infecciones gastrointestinales. Por ejemplo, si tienes una apendicitis, si tienes una diverticulitis, algún tipo de proceso quirúrgico a nivel del tracto intestinal, siempre tienes que pensar si se generan abscesos de que provenga de a nivel de esas áreas que están infectadas o que han sido intervenidas. Pero el otro diferencial es el hecho del absceso hepático por entamoeba histolítica. ¿Por qué? Porque está a nivel del lumen intestinal y por circulación portal se puede ir hacia ¿dónde? Hacia el hígado. ¿Okay? Listo. Enteritis viral, norovirus. Acá está tu respuesta. Endémico en viajes de cruceros. Muy bien curioso, es una pregunta. Es pregunta incluso de estos exámenes de Estados Unidos para postular a los STEPS.
¿no? Para irse a ejercer. Vómitos en un 50%, incubación por 2 días, duración hasta 2 días y medio. O sea, en verdad que se autolimita. Es viral. Rotavirus nace en niños, transmisión fecal, y estas son las que son prevenidas, son vacunas. Actualmente hay vacunación de rotavirus, por eso es una buena opción. El sistema de vacunación en Perú es muy bueno, ¿no? Desde el punto de vista cuando tienes las vacunas, ¿no? Pero si no tienes cómo vacunar porque no hay vacunas, ahí sí no estamos muy bien. Yo imagino que si hubiéramos tenido o tuviéramos una dotación de vacunas tipo Chile, así en gran cantidad, ahorita estaríamos, digamos, en buen porcentaje vacunados contra COVID, porque el sistema de vacunación peruano siempre ha sido un sistema modelo a nivel sudamericano. Pero bueno, lamentablemente no tenemos muchas vacunas, si no hubiéramos sido del cantón. Enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Esa tablita traten bueno, digo, memorizarla sería muy bueno. Agentes químicos, ¿no? En las primeras 2 horas. Es casi inmediato. Por ejemplo, comes un alimento con algún tipo de sustancia, digamos. A veces te puedes tener ahí que colocas alguna cosa, alguna sustancia química o un veneno, ¿no? En dosis pequeñitas vas a vomitar, vas a hacer diarrea, o sea, vas a vomitar un montón. Es casi inmediato, ¿ya? Menos 2 horas. Si tú tienes de 2 a 7 horas, o sea, en las primeras 6 horas, ha sido una pollada, ha sido, qué sé yo, pues ha sido la pollería, y has comido mayonesa, esas cosas, o comida guardada, toxinas. Aquí cosa es Bacillus cereus o Staphylococcus aureus. Estas gérmenes generan toxinas, y eso lo puedes encontrar, por ejemplo, hay una pregunta también para los STEPS, lo que llaman diarreas asociadas a arroz de comida china. Hay un mito, ¿no? Que dicen que el arroz en los chifas o en los restaurantes chinos los guardan. El hecho de guardar la comida puede generar siempre la comida que está guardada y no preservada, ya de por sí empieza a hacer su mecanismo de putrefacción. Es normal, ¿no? Entonces puede generar el germen que está ahí posado, puede generar toxinas en las pocas horas. Y generar toxinas que forma el Cerius y el Aureus, y luego que lo comes, ¡pac!, diarrea. El síndrome asociado, por ejemplo, a comida china sobre arroz frito, ¿no? Eso es por Bacillus cereus, una pregunta clásica, ¿no? Respuesta ahí. Se autolimita, muchas veces hay que tener una muy buena hidratación, pero el problema es que a veces hay bastante intolerancia oral, hay que hidratación endovenosa a veces, y eso es necesario. Si está 8 a 14 horas, o sea, más de 12 horas después tienes diarrea, había que pensar en Clostridium perfringens, ¿no? También por toxinas. Clostridium tiene unas esporas, esa puede ser una buena opción. Más de 14 horas, es decir, más de un día, más viral o patógeno. Si pasa más de 48 horas, 72 horas, esa diarrea, me dice el doctor, hace 3, 4 días he comido en un restaurante de dudosa procedencia, y hace 3 días y ahora tengo diarrea, fiebre. Ya, hasta que me digas tengo diarrea, fiebre, yo más pienso, esto es algo viral o bacteriano. Y yo pensaría más bacteriano, leucocitosis, toda esa cosa, más bacteriano. Pasado más tiempo, un tiempo de incubación para que haya crecimiento bacteriano, ¿no? Siempre no pensando, dejando de pensar en el viral. Entonces un paciente ingresa a sala de emergencia en vómitos, ¿no? En la mañana del día pasó a un centro campestre y luego 5 días presenta diarreas y vómitos. Recibió fluidos en sala de emergencia, ¿no? Todo fue normal y a las pocas horas remitieron. ¿Qué cosa uno debería pensar? ¿No? Podrías pensar en algo viral o podrías pensar en etiologías por toxinas, ¿no? Eso es como tú deberías plantearlo, más o menos. Pensar en algo químico menos de 2 horas, que sea inmediato, no. Probablemente pensar en toxinas. Está dentro de las primeras 6 horas. Entonces, nuestro amigo Staph aureus, nuestro amigo Bacillus cereus podría ser una muy buena opción, ¿no? Intoxicación por Staph aureus, tiempo de intubación corta, vómitos inducidos por toxinas, ¿no? Se encuentran los alimentos, como ya les dije. A ver, algunos de ustedes responden por chat. Yo no sé cómo entrar a chat acá dentro de la página, pero vamos a ver si es que es. Aunque lo podría hacer si dejo de presentar la pantalla entera. Pero vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes han cocinado
o con sus mamás, sus papás, pescado recién salido del mar? Voy a saber. Esa respuesta me interesa. ¿Cuántos de ustedes han- Yo ya. a ver, ¿cómo huele tu casa después de cocinar pescado salido del mar? Sí, si es recién salido del mar, no huele feo. Pero ¿cómo huele tu casa? ¿Qué olor tiene? Bueno, doctor, de verdad es porque mi esposo pesca, ¿no? Sale a Ya, pescar ahí. Y entonces, ni bien llega con el pescado, ya lo limpiamos, lo guardamos o lo ajá. preparamos. Y el olor No no se es un siente. olor fuerte, pero si compramos un pescado congelado, por ejemplo, ahí sí el olor es feo, Huele. ¿no? Es Sí, entonces, fuerte. genial. El olor cuando a veces está yendo a casa y lo traes fresquito del mar y no lo limpias todavía huele a mar. No sé si te has dado cuenta. Huele a mar, el producto huele a mar. Sí, sí, Y, eso sí. y tu casa huele a mar. Es lo más interesante. Yo nunca lo había tenido cuando era niño y mi padre me llevaba al puerto acá en Callao a comprar pescado fresco. Mi papá era medio maniático, a las 6 de la mañana. Por mí, 11 años, pero mi hermano tenía 6, pobrecitos, despertaba para comprar pescado. Y la casa olía a mar. Cuando compras pescado en el mercado acá en Perú que venden así, ¿no? Y ya pasó unas 6, 8 horas, es suficiente para que el pescado huela a pescado y haya. No, 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 no vivo frente al mar. No, vivía lejos, de pequeño vivía cerca de Huachipa, pero íbamos hasta el Callao y de ahí nos venimos a mí, para que vean que mi papá estaba mal de la cabeza. Este, y es así. Entonces, vean en poco tiempo cómo la comida se putrefacta. Entonces puede generar toxinas. Si ustedes no tienen comida que no se ha guardado bien, usted no, pero ella, acá tiene casa en playa, pero eh, el punto es que la comida rápidamente se putrefacta. Entonces, volvamos a la presentación. ¿Ya? Eso es lo que tienen que entender. Entonces, la generación de toxinas en bacterias va a depender de cuán contaminado esté el alimento. Y esto es casi como para sacarlo así, un diagnóstico muy fino, ¿no? Tú le dices al señor, ¿cuándo se fue a comer? He estado comiendo en el chifa, no sé, o estoy comiendo de una cosa guardada. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3 horas, doctor, 4 horas, y me vino, y ahora cómo está, me vomito, y ya tengo diarrea, entonces eso es por toxinas. Tienes que hidratarlo bien. ¿Podrías dar sí o no antibiótico? Yo generalmente le digo, hidrátese bien y cualquier cosa usted venga. Vienen algunos cuando ya pasó el evento. A las 24 horas viene después que ya están mejor, y dice, doctor, tuve una diarrea, vengo a verme, incluso viene por emergencia, ¿no? Ya estoy mejor, ya no tengo diarrea, no tengo vómitos, pero hace un día, 2 días tuve, quisiera saber que me puedo tomar un antibiótico. Le dice, ya no, ya pasó el evento. Lo más probable es que tuvo una diarrea por intoxicación entera por toxinas. El consumo de mayonesa es una cosa muy frecuente, por eso seguro ustedes han encontrado, ¿no? Es decir, hay dos cosas que hay que pensar en mayonesa: toxinas, ¿no? Por aureus, o en su defecto, salmonela. Pero cuando son bacterias como salmonela, las cuales no tienen muchas toxinas o no generan toxinas, hay que pensar que esto aparece después de 24, 48 horas después. ¿Ya? No va a aparecer en las primeras 6 horas. ¿Ya? Clostridio prefringe, 6 a 14 horas, tiempo de incubación, toxinas preformadas, diarreas acuosas, ¿no? No vómitos, ¿no? Pueden detectarse las toxinas en las heces, ¿no? Comidas recalentadas. El Clostridium perfringens también se puede ver en infecciones severas de la piel en diabéticos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, miositis, infección de partes blandas, por ejemplo, también, ¿no? Pero también por toxinas bueno, los Clostridios tienen esporas, tienen toxinas y esos pueden provocar las diarreas, ¿no? ¿Ya? También comidas recalentadas, por ejemplo, ¿no? Aquí en Perú, ¿no? También puede ser en Brasil, como hay muchos chicos de Brasil, no sé si en Brasil pasa, pero debemos tener la misma costumbre de comer frijol recalentado, ¿no? Aquí es un clásico, ¿no? Frijol de ayer, lo recalientas y está. Si no lo has guardado bien o no lo has preservado bien,
puede tener toxinas, ¿no? Y a mucha gente ha tenido diarreas por comer comida recalentada. Eso que diga que no es porque quizás no ha comido recalentado, ¿no? Es una suerte que han tenido. En mi época, cuando era niño, cuando era más joven, en los 80, era muy común recalentar comida, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, ustedes han vivido ese sufrimiento del 85 al 90 con Alan García y principio de los 90, donde estábamos, el país estaba como para el gato, estaba mal, ¿no? Cercano a lo que era Venezuela. Entonces, estamos mal. Bacillus cereus, ¿no? Es el otro agente que les mencionaba también, arroz recalentado, y generalmente lo asocian a arroz recalentado de comida china, de los chifos en todo caso. También genera lo mismo. Te da un cuadro emético y te da un cuadro entérico, ¿no? Normalmente es pasado entre las 6 horas, así, un cuadro bien, bien característico, ¿no? Es el que, como te digo, un check, si es que te ponen comida china, todo eso es el germen, ¿no? Te preguntas. No invasivas, ahí está, ¿no? Y las disenterías. Las diarreas en sí, no invasivas, E. coli enterotoxigénica es una opción, la E. coli enteroagregativa y la enteroadherente, ¿no? Son los tipos de colinas no invasivas. Hay las enteroagregativas, ¿no? Y hay las enteroinvasivas también, ¿no? Disenterías, las que son invasivas, ¿no? Te causan fiebre, dolor abdominal, diarreas con sangre y muco purulento. Eso es muy interesante y ustedes tienen que diferenciar, porque cuando ustedes tienen diarreas acuosas, normalmente no se debe dar tratamiento antibiótico, ¿ya? Salvo que hay un poco de demasiada deshidratación, todo eso sí. O quieras hacer un control a nivel intranominal. Por ejemplo, en cólera se da tetraciclinas, ¿no? Se tiende a dar tratamiento antibiótico, pero el kit del asunto en el cólera es la hidratación de sobremanera, porque se chocan los pacientes. En disentería, fiebre, dolor abdominal, diarrea ya con moco y sangre. Ya cuando ves moco y sangre, estás pensando en que hay agresión de la mucosa intestinal, y por lo tanto el antibiótico, y la chance de que haya translocación bacteriana, y por lo tanto sí tienes que dar tratamiento antimicrobiano. Shigella, Salmonella, Campylobacter, ¿no? Y la E. coli productora de Shiga, ¿no? Okay. La E. coli, ¿no? La enterotoxigénica y la enteroagregativa, ¿no? La enterotoxigénica es la más frecuente agente bacteriano en diarrea del viajero, ¿no? La mayor causa, y la mayor causa de diarreas persistentes en niños es la enteroagregativa, ¿no? No son invasivas y normalmente las quinolonas o las sulfas, como el cotrimoxazol, son una buena opción. Cuando hablamos de diarrea del viajero, aún ciprofloxacino es una muy buena opción, de tratamiento si el paciente requiere tratamiento antibiótico. Normalmente, como les digo, muchas enterotoxigénicas no requieren de un antibiótico, pero si había que darle, estas son las dos opciones. Yo normalmente, cuando acá en Perú, por la alta resistencia a las quinolonas, cuando son diarreas, tiendo a utilizar más Bactrim. Es mi estilo. Pero si usas lo otro, pensando que es una diarrea no invasiva, no está mal. Ciprofloxacino tampoco está mal. O sea, no es que no se pueda usar. Depende mucho de cada uno. Yo le tengo un poquito de cuidado con las quinolonas, ¿no? Porque la resistencia acá en Perú es muy alta. Entonces, para ir un poquito en contra de eso y tratar de no equivocarme empíricamente, con tratamiento empírico, que es así, ¿no? El tratamiento empírico tienes que tratar de ir, como dice, en función de datos epidemiológicos, mapa microbiológico, tratar de ir al punto, ¿no? El Bactrim es muy buena opción. La E. coli enterotoxigénica normalmente pueden causar infección, ¿no? Las comidas contaminadas, carnes, espinacas, lechuga, alfalfa, agua contaminada es una buena opción. Índice epidemiológico, carnes no cocidas, ¿no? Las hamburguesas generalmente, ¿no? Carnes no cocidas podrían ocasionar la E. coli Shiga toxina, ¿no? La que contiene toxina de Shiga. Dan un cuadro muy parecido a shigellosis, ¿no? Con cuadros de presencia de muco y sangre a nivel de las heces.
leve enfermedad, colitis hemorrágica. Y una de las posibles complicaciones, que eso sí tiene que acordarse, chicos, es esto. Síndrome urémico hemolítico. Es un tema que ustedes lo van a tocar bastante. ¿Dónde? En pediatría. Porque este es un síndrome que es muy interesante, secundario a diarreas, por este tipo de coli, ocasiones síndrome urémico hemolítico. El paciente cursa con anemia hemolítica, falla renal y trombocitopenia. Algunas personas también plantean el llamado PTT, púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Que ahí, aquí, aparte de estas cosas que ustedes ven con anemia hemolítica, puedes ver esquistocitos en la lámina periférica. Entonces te habla del PTT. Dicen que pertenecen al mismo síndrome, al mismo mecanismo fisiopatológico, por eso algunos le llaman síndrome urémico hemolítico / PTT. Pero bueno, mayormente le ponen por separado, ¿no? El síndrome urémico hemolítico también grupos que lo ponen por separado. Léanlo, es muy interesante este síndrome, me gusta mucho, y el tratamiento es muy sencillo, ¿no? Bueno, entre comillas, sencillo, es cuando presentan esta complicación, no cuando hacen este cuadro agudo, o sea, leve, no. Cuando hacen esto, plasmaferesis, ¿no? Sobre todo si es que apunta para PTT, ¿no? Normalmente el tratamiento antibiótico no es quizás lo más conveniente, no antimotilidad, o sea, no loperamida, ¿no? No antidiarreicos que alteren la peristalsis, porque si no, cuanto más tiempo se queda un germen que pueda ser invasivo, más chance de que haya translocación bacteriana, pasa sangre y el paciente se complicó. Por ese motivo es que no se recomienda. Shigella, ¿no? Un bajo inóculo, también bajo inóculo de bacterias, 10 a 100 bacterias de inóculo, ¿no? Lo que dicen. Epidemiología persona a persona, brotes en instituciones, ¿no? Cuando hay feco oral generalmente, ¿no? Mala higiene de manos, mal procesamiento de alimentos o de lavado de manos. Fiebre, dolor abdominal, diarrea con sangre. Esta es la clásica disentería, ¿no? La clásica disentería. El tratamiento normalmente, furquinolonas, Bactrim o ceftriaxona. Normalmente me gusta mucho a mí el Bactrim o si no la ceftriaxona. Salmonella notifoidea, eso sí es un... Salmonella notifoidea ocasiona shock séptico. 1.4 millones de casos en el año, ya no se ve. Esto es la tifoidea, en su cabecita, la tifoidea está más dirigida a quién? A los reservorios son los humanos y las salmonelas notifi, los reservorios que son los animales. Hay que sacar el inóculo, ¿no? Diarreas netamente acuosas. Normalmente se autolimitan, no deberíamos de utilizar antibiótico entre comillas. Hasta que se acabe la batería, pero cuando hay complicaciones como bacteriemia, sí está recomendado el uso de antibióticos, o cuando tienes diarreas con gran cantidad, ¿no? Un momento. Cuando tienes diarreas con gran cantidad. Vamos a ver, ya. Diarreas acuosas, complicaciones de bacteria, ¿no? Puede ser bacteriemia, síndrome de Reiter, se puede ver. Las diferencias, ¿no? Salmonella es infección crónica, ¿no? La salmonella. Esto es una cosa muy interesante porque sí, las salmonelas, como habíamos comentado alguna vez, puede tener un comportamiento de germinio celular y quedarse a nivel de los macrófagos, ¿no? Eso se ve bastante en inmunosupresores, en el paciente con inmunosupresión. Por eso le decía a los antibióticos qué tan conveniente es. Salvo si fuera una cosa muy aguda, muy leve y solamente diarreas, hay mucha gente recomendando tratarlas, solamente hidratación y observarlas. Bueno, en Shigella sí hay que dar tratamiento, ¿no? Estás teniendo bastante moco y sangre, ¿no? Generalmente no causan con bacteriemia, pero es indicado porque hay mucha lesión a nivel intestinal.
Campylobacter jejuni. Este es yo realmente, honestamente, solo he visto un caso con cultivo positivo aquí en mi vida, ¿no? No acá en el Perú, en otro país. Y tratamiento, como decías, es acitromicina, ¿no? No es muy interesante porque puede dar solamente diarreas, pero miren, yo he visto endocarditis. Se ve bastante muy... Y otra complicación también es el síndrome de Guillain-Barré. Eso sí lo he visto acá, ¿no? Pero yo he visto con bacteriemia y endocarditis, pero también yo he visto Guillain-Barré no en ese momento diagnosticado, sino con muestras pasadas en heces, ¿no? En los brotes, el brote de Guillain-Barré que hubo hace 2 años acá en Perú. Cayetano Heredia, bueno, todos cuando Norte tuvo un gran brote de Guillain-Barré. Y una de las causas eran las enterovirus y el síndrome, se encontró un buen grupo con Campylobacter jejuni, aquí en Lima, ¿no? Campylobacter jejuni, que ocasionaba el síndrome de Guillain-Barré. El diagnóstico no fue en ese momento. Tratamos a Guillain-Barré también con plasmaferesis, pero lo que se hizo es que la doctora Ana Ramos, que es una neuróloga, ella hace bastante investigación de campo, todo. Entonces, lo que hizo muy sencillo, ¿no? Agrupó a sus pacientes y luego agrupó a sus pacientes, guardó las muestras de heces y las envió al INS y las mandaba afuera, ¿no? Hizo un convenio con un experto de Guillain-Barré y encontró, ¿no?, que tenía un buen grupo con enterovirus y un grupo con Campylobacter jejuni. Muy interesante, ¿no? Entonces, ahí también digo Campylobacter jejuni. Clostridium difficile, ¿no? Este es un anaerobio gram negativo, produce esporas y toxinas, ¿no? Estas pueden disminuir la infección y estas destruyen los enterocitos, ¿no? Los Clostridium tienen esta particularidad. Normalmente cuando nosotros hacemos el diagnóstico, buscamos buscamos las toxinas, ¿no? Toxinas A y B en la prueba de ELISA, ¿no? Se pide toxina para Clostridium difficile. Normalmente se debe pedir las dos, porque cuando tú pides las dos, la sensibilidad del diagnóstico llega hasta un 80%. Toxinas en las heces, Normalmente se asocia al consumo de antibióticos. Clásicamente, pregunta que hasta a mí me la han hecho, creo que más que es para historia de medicina que otra cosa, es que se asocia a clindamicina. Si ustedes revisan la literatura, las famosas diarreas asociadas a antibióticos, el antibiótico de bandera asociado a esto era la clindamicina. Pero normalmente, en la actualidad, el antibiótico que más se utiliza en el mundo, bueno, sí, pues, son las cefalosporinas de tercera generación. Por ejemplo, nuestra ceftriaxona. Entonces, se ha asociado actualmente bastante al consumo de cefalosporina tercera, lo cual quiere decir que potencialmente cualquier antibiótico puede ocasionar o ser un factor de riesgo para ocasionar diarreas por Clostridium difficile. ¿Ya? Clostridium difficile. Y otra cosa característica de estas diarreas o del uso de antibióticos, ¿no?, y que haya infección por Clostridium difficile, es que a nivel, cuando las personas hacen colonoscopía, podemos encontrar ¿qué cosa? Colitis pseudomembranosa. Y esto, gente, se asocia a esto. ¿Ya? Entonces, portador asintomático, diarreas acuosas, ¿no? Hacen colitis, más diarreas, ilio, y acá viene el problema. Este es un continuum de lo malo que puede ser esta enfermedad. En Estados Unidos, hasta ellos, es muy interesante, realizan, cuando hay congresos, tienen, los gringos son geniales, ¿no? Tienen días, ¿no?, enteros, como tú eliges qué cosa quieres asistir, a qué curso, a qué área quieres asistir, y te vas solamente todas unas 6 horas, o ese es un día, sobre Clostridium, investigación sobre Clostridium, tratamiento. ¿Por qué? Porque en el caso de Estados Unidos es un problema por el uso del consumo de antibióticos, ¿no? La generación de casos severos como colitis fulminante en pacientes con estos casos, ¿no? Normalmente no hay fiebre, pero sí hay leucocitosis, ¿no?
Y cuando está más de 30.000 ya están en colitis. Los pacientes en sepsis, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? La diarrea puede ser sutil o ausente en caso de colitis. Hay que tener bastante sospecha clínica. El paciente no está yendo bien, está medio séptico. El paciente que está mucho tiempo hospitalizado con cobertura antibiótica muy amplia, pasado una semana de cobertura antibiótica amplia, y el paciente le toma las pruebas, todo eso, y no van bien, sospechen infección por Clostridium. Siempre, y si está inmunosuprimido, con más razón. ¿Ya? Esta es la condición membranosa, se forman unas placas blanquecinas a nivel del colon, ¿no? Y esto es, miren ustedes acá, primero, engrosamiento de la pared intestinal, y segundo, aire. Ya estamos en colitis, ya estamos en posibilidad de colitis fulminante, ¿no? Ya con presencia de aire ya la cosa no está muy bien. Tratamiento, detener los antibióticos innecesarios, y eso está muy bien. A veces uno puede tener estos cuadros y haber encontrado quizás un hemocultivo positivo a Staphylococcus aureus, y el paciente por X motivos recibía los antibióticos. Solamente déjale el antibiótico dirigido al germen que has encontrado. O una neumonía con una placa radiológica positiva, deja el antibiótico que está indicado. No dejes 2, 3, 4 antibióticos, ¿sí? Metronidazol leve a moderado, Acá en Perú, normalmente usamos metronidazol para el tratamiento. Idealmente debería ser vía oral. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es tratar el germen por dentro del lumen intestinal. ¿Uno puede dar IV? Sí. ¿Por qué? Si bien es cierto, vía oral se queda en el lumen intestinal un 25 a 30%, el vía endovenosa pasa a torrente sanguíneo hasta un 15 a 25% más o menos, ¿no? De la sangre al lumen intestinal. Entonces, es suficiente para poder atacar al Clostridium, ¿sí? Vancomicina, pero se usa vía oral. ¿Por qué motivo se usa vancomicina vía oral? Porque la vancomicina en un 100% se queda en el lumen intestinal. Ya les había mencionado en la clase de antibióticos. Se queda un 100% en el lumen intestinal. La vancomicina no se absorbe. Así que si alguna vez escuchan decir, que yo he escuchado decir a alumnos, internos y hasta médicos, decir, Jorge, mira, estás con vancomicina endovenosa, pásalo vía oral para que vaya a su casa. No se pasa a vía oral, porque la vancomicina que está en el lumen intestinal no se absorbe a torrente sanguíneo, ¿ya? Se queda y esa es la ventaja de la vancomicina vía oral. En casos severos se debería usar. Acá en Perú no se tiene vancomicina vía oral, o algunos lugares lo tienen, no es tan disponible. Lo que en mi época hacíamos es dábamos la vancomicina endovenosa con sonda nasogástrica, la introducíamos por sonda, o también hacíamos enemas, un poquito de gravedad, para introducir vancomicina por medio de enema, aunado al tratamiento endovenoso con metronidazol. Porque cuando el paciente está desafortunadamente con formas severas, con colitis fulminante, desafortunadamente el antibiótico no, no haya buena absorción, o puede estar detenido la peristalsis. Entonces, a veces hay que tratar de introducir por arriba, por abajo, y luego endovenoso como tal. Uno puede usar ya los cuadros más agresivos, vancomicina más metronidazol más inmunoglobulina. Un momento. ¿Aló? Sí, dime. Ya, genial. ¿No tiene problemas? Ya, y otra cosa que me dice es ¿qué plataforma van a usar? Yo pensaba Zoom. Ajá. Con anticipación, yo les envío el Zoom. Ya, perfecto. Entonces ya dice que es normal a la 1 y lo puede hacer en español. Ya, genial. Muchas gracias, doctor. No, don't worry. No. ¿El doctor está contigo? ¿Qué? Sí, está acá conmigo.
Thank you, Dr. Evans. No. Thank you, Dr. Evans. Okay. No, it says, no, don't worry. As you know, my English is not perfect. I hope your Spanish is perfect or similar to my English. Okay, no worry. Well, okay. Sí. Ya. Ya, genial. Ya, sí, 1 hora nada más, sí. La idea sería, claro, 40 minutos, 20 preguntas y 90 preguntas. Claro. Ya, genial. Listo, gracias. Ya, María. Bye, bye. Chao. ¿Me siguen? ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor. Ya, ok. Entonces, ¿por qué usamos inmunoglobulina? Porque los pacientes están con bastante cuadro inflamatorio y esto es una forma ya de rescate. Ahora, acá en Perú hemos usado esto, yo realmente nunca usé inmunoglobulina, es bastante complicado, es muy cara y si les digo la verdad, he tenido quizás en mi vida 2 o 3 casos nada más de formas severas y que con las condiciones de un hospital público, a lo mucho hemos usado banco y metronidazol y banco las ampollas, no pastillas, sino por sonda arriba, sonda abajo, o metronidazol. Y los pacientes generalmente hacen formas bien severas de megacolon tóxico, con colitis bien severas, ¿no? Es bien triste. Y en algunos casos se ha tenido que hacer hemicolectomías o colectomías totales. Hemi o colectomías totales, terrible. Es es una enfermedad que hay que tener bastante cuidado. Los pacientes generalmente tienen que ser manejados en cuidados intensivos y es todo un tema. Recientemente, bueno, realmente en los últimos 10 años, una de las estrategias que acá no se le ha colocado es el famoso trasplante de heces, pero no cuando estamos en etapas como esta, ¿no? Normalmente cada vez es más temprano. Como sabemos que la flora que existe, el problema del Clostridium es que la flora se ha trastocado con tanto antibiótico y el Clostridium empieza a prevalecer. La idea es la siguiente: alterar la flora, ¿no? Mejorar la flora, ¿para qué? Para que el Clostridium disminuya nuevamente y todo vuelva a su realidad, ¿no? Esa es una opción, que se llama el trasplante de heces, ¿no? El problema son las recurrencias, eso hay que tener en cuenta, es un principal factor de riesgo de mortalidad, ¿no? Es más frecuente en pacientes adultos mayores, con comorbilidades y leucocitosis profunda. Listo. ¿Alguna pregunta? Creo que hemos terminado muy bien a la hora. Hola, doctor, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Entonces, todas las diarreas se puede decir que son infecciosas, porque No. ayer en la noche, ¿le puedo consultar algo? Sí, dime. Sí, ayer en la noche mi sobrina de 15 años cogió yogur del refrigerador y se preparó tipo una ensalada de fruta con mango, plátano y manzana. Y luego 5 horas después en la madrugada presentó diarrea con flatulencias y cólicos 7/10. Era no moco, no sangre, no fiebre. ¿Pero náuseas y vómitos o no náuseas? No, solo cólicos y flatulencias, y su diarrea era tipo medio pastosa, pero también acuosa, ¿no? No sé, una combinación. Entonces solo que presentó unos episodios como de 10 segundos, donde ella me refiere que tuvo cólicos de 10/10, más diaforesis y sensación de desvanecimiento. Y luego pues ya le calmó, pasaba esos 10 segundos, y fue el único episodio. Ya luego el resto de la madrugada hizo 2-3 veces más, y pues en el día ya estuvo mejor. Pero no sé, o sea, fue a raíz de eso, porque estaba Sí, pues no, perfecta. puede ser por toxinas, sí, puede ser por toxinas. Si después ha comido y en el menos de 6 horas, sí, puede ser por toxinas. Cuando sucede A eso, por través ejemplo, en de... mi casa, nosotros botamos el alimento. Ese alimento lo botamos, porque puede ser que lo hemos preservado mal. Yo cuando tengo eso, ya mis hijos saben, ¿no? Y yo normalmente, y soy bien, medio maniático en eso,
porque son costumbres, ¿no? Por ejemplo, ha quedado mucho en mi casa por parte de mi esposa de guardar la comida, o sea, de no botar mucho, ¿no? No está mal, pero a veces sucede que yo sí he visto cosas bien feas, digo, bueno, si la comida pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo guardado uno, máximo 2 días, mejor lo eliminamos, lo botamos. Pero no les miento que antes nosotros teníamos la costumbre de guardar más tiempo. Había gente que tenía 3, 4, 5 días la comida y volvía a recalentar. O sea, eso ya es muy peligroso ya. ¿Ya? Pero como te digo, es bastante variado. Ah, ya. Y respecto a mi primera pregunta, si principalmente las diarreas eran por infecciones. Si No no fuera por necesariamente, o ello, sea, ¿cuál no, sería la no. causa? Uno es, como te digo, por agentes químicos es algo que hemos comentado, ¿no? Algún tipo de, a veces envenenamiento, esa cosa puede haber. Y lo otro, hay diarreas asociadas a enfermedades, por ejemplo, oncológicas, ¿no? O sea, los bipomas, que son unas, eh, ¿cómo se llama esta cosa? Unas neoplasias, ¿no? Neoplasias del colon, no pueden ocasionar diarreas, ¿no? Gracias, doctor. Doctor, disculpe una consulta. Dime. En caso de que sea una diarrea, por decirlo así, fulminante y el paciente llegue a presentar debilidad en miembros inferiores como Vaya, paresía y, no sé, cuando, exagerando, anorexia, en este caso, ¿qué podría pensar? a ver, primero hay que ver qué intensidad, como dices tú, la diarrea, ¿no? Si las diarreas son acuosas y son abundantes, por ejemplo, 10 a 20 cámaras por día, que sí se puede dar, uno tiene que proponer si es que no está haciendo algún disturbio hidroelectrolítico. Lo más común es hipocalemia, y eso ocasiona contractura muscular, debilidad muscular. Se lo digo porque yo una vez sí lo tuve, ¿no? Me acuerdo de unas diarreas, bien, no sé qué cosa había comido. Creo que yo tuve en ese entonces, cuando estaba en la Facultad de Medicina, diarrea, ¿cómo se llama? Enterotoxigénica, creo yo, porque unas diarreas muy, muy, muy abundantes. Y sí me deshidraté. Y lo único que quizás lo acertado que hice fue hidratación vía oral, ¿no? Compré bastante suero vía oral y me tomé un montón, un montón, un montón. Y verdad, sí te recuperas. Hay que tener paciencia nada más. Pero ya yo estaba próximo a pensar que tenía que ir al hospital, ¿no? A hidratarme menos vía endovenosa. Entonces, una primera opción es el hecho de que una persona tenga, si es muy, muy reciente, digamos, tienes diarreas y que inmediatamente haces esos cuadros de debilidad muscular, ¿no? Contracturas musculares, pensar en hipocalemia. La otra opción, digamos, si las diarreas las tienes que no son tan abundantes, todo eso, y pasa un buen tiempo, digamos, 5 o 7 días después, ¿no? Debilidad muscular, habría que estar pensando en algo neurológico como síndrome de Guillain-Barré. Pero normalmente el síndrome de Guillain-Barré no se origina en conjunto con las diarreas, después del episodio diarreico. Y este puede ser una semana o 2 semanas después, ¿no? Y Doc, ¿cómo lo diferencio con Campylobacter jejuni? Tienes que ver los factores de riesgo. O sea, a ver, no hay diagnóstico así, a ver, yo particularmente digo, no hay diagnóstico totalmente clínico, ¿no? Tiene que ir la clínica, los factores de riesgo, o sea, lo que le dije, ¿no? Hagan la triada, el germen, el ambiente y el paciente. Entonces, un paciente, por ejemplo, que haya representado, ¿no? La ingesta de comida recalentada o la ingesta de carne también, el Campylobacter algunos lo asocian con carne e incluso con cerdo, lo asocian con carne de cerdo, ¿no? Que hayan comido carne, ¿no? Que hayan comido comida recalentada, ¿no? Y que tiene ya diarreas, ¿no? Que no necesariamente son diarreas tan acuosas, ¿no? O sea, no tan abundantes, ¿no? Ahí uno podría pensarlo. Y si en el camino, de una semana, 2 semanas después, hace cuadro neurológico, eso es probablemente un Campylobacter jejuni versus un enterovirus, ¿no? Y de ahí habría que hacer pruebas. Uh-huh. Siempre hay que hacer pruebas diagnósticas. El diagnóstico clínico es importante, pero en este mundo, ¿no? Actual hay que demostrar. Y en infecciosas hay que demostrarlo con un cultivo o demostrarlo con una prueba serológica, ¿no? O con una prueba de PCR idealmente. A ver, veo que hay preguntitas. Ah, no, no hay preguntas, ya.
Ya, ¿alguna pregunta más? Ok, entonces vamos, ya. Arnold, un favor, anda enviándome el link para pasárselo al doctor González. Se le acordar. Doctor, en verdad usaremos este mismo link. Así que si Ah, puede sí, ah, ya, pasar. genial. Ya, me caché. Ya. Entonces vamos quedando así. Yo, como les dije, las acompañaré un tiempo y de ahí ya tengo que pasar visita. Le voy a también decir mismo también al doctor González. Por favor, esto es muy sencillo, ¿no? Yo ya un buen tiempo con ustedes en la facultad, ¿no? Usted me conoce recién este año, digamos que yo ya me siento en la casa, soy parte de la familia de la UPU. Pero cuando tenemos invitados, en este caso de la calidad de los doctores que vamos a ver en esta semana y la semana que viene con otro Mendoza, aprovechen a los doctores. ¿Y cómo tienen que aprovechar? Uno, estando bien atentos, puntuales, y segundo, preguntando. Pregunten de todo. O sea, no, pregunten. Eso al profesor o a cualquier persona que enseña le agrada un montón. Y quién sabe, una de esas preguntas no la puede contestar, ¿no? Y genial, ¿no? Porque te estimula más a leer, ¿no? A mí me agarró muchas veces así preguntas que esto no la sé, digo, no, ¿sabes qué? No, voy a revisar porque eso sí no lo he escuchado. ¿No? Y tienes que revisar, ¿no? Entonces, aprovechen. José es una persona bastante, siempre súper archi actualizada, ¿no? Y en VIH, que es un tema bastante bonito y sobre todo que va actualizándose mucho, es muy bueno. Ya, entonces ya, entonces vamos quedando así, vamos chequeando, ¿ya? Y vamos avanzando. Listo, doctor. Ya, nos reunimos a las 8, un poquito antes de las 8 y voy a mandar el link al doctor González. ¿Ya? Listo, a las Listo, 8 nos doctor. vamos a juntar. Doctor. Gracias. Ya, gracias. Buen día.